Pánico a nivel mundial desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de la salud pública, las decisiones que van tomando los gobiernos y la última decisión del presidente Trump de cancelar directamente los vuelos de Europa a Estados Unidos, bueno, marcan una escalada muy grande en términos de decisiones cada vez más duras para tratar de cercar al virus en cada una de las regiones, en cada uno de los países. Lo que no se puede cercar es este pánico económico a nivel mundial. Hay ya una situación de derrumbe muy grande de los mercados financieros, de devaluaciones en todos los países de la región y una situación que ya está afectando fuertemente a la economía real de todos los países. Voy a tratar de explicar cómo es la secuencia y cómo esto hace que la economía mundial rápidamente se desacelere y cómo cada país está tratando de aplicar medidas de urgencia para evitar una catástrofe económica. Básicamente que las economías caigan en recesión o que efectivamente se pierdan millones de puestos de trabajo en la economía mundial. En ese contexto, la verdad que Argentina está en una situación muy delicada porque hoy no tiene margen en la política económica, en el tablero de control, para hacer demasiado para contrarrestar este impacto económico internacional, esta crisis, esta verdadera crisis financiera y económica que se está sucediendo como un efecto dominó en todo el mundo. Fíjense lo que está pasando en este momento, ¿no? Con los bonos de la deuda argentina y con el dólar en Argentina. A ver si se ve bien chiquitito, ahí estamos viendo bueno, el riesgo país arriba de los 3.200 puntos. Esto significa que están liquidando, están vendiendo fondos de inversión bonos de la deuda argentina que tenían en cartera. Eso dispara el riesgo país al nivel más alto en los últimos 15 años, desde el año 2005. Pero además el Banco Central Argentino está controlando el dólar oficial en 64,70, 64,75. No hay problema, pero se está disparando el dólar de las empresas, al cual acceden las empresas para sacar dólares del país en blanco, el llamado contado con liquidación, que es una operatoria que hacen comprando bonos acá o acciones acá que cotizan también en Nueva York. Esto marca el termómetro del temor que hay en muchas empresas que están dispuestas a pagar un dólar arriba de 90 pesos, casi 92 pesos, para sacar los dólares del país. Ahora volvamos al anclaje inicial de lo que decía, ¿no? Hay una catástrofe sanitaria, la pandemia del coronavirus, y lo que se está viendo, que se está esparciendo, es la posibilidad de que haya una crisis económica de efecto muy fuerte en la economía real del mundo. Y todos los gobiernos están tratando de evitar esa catástrofe económica en ciernes. Sin duda, también está afectando mucho a la Argentina lo que está sucediendo hoy en Brasil. Brasil sigue devaluando el real, sigue subiendo el dólar en Brasil y eso le pone todavía más presión a la Argentina. Pero tratemos de explicar un poco la secuencia de por qué está, con los problemas que tiene la Argentina, llegando también un shock económico muy fuerte desde el exterior. Lo que hay inicialmente es un shock por el lado de la oferta. Es decir, directamente, por ejemplo, la decisión de anoche de Trump de suspender vuelos desde Europa a Estados Unidos, inmediatamente paraliza un sector económico muy importante, el del transporte, la aeronavegación. Miles y miles de vuelos diarios se suspenden desde Europa a Estados Unidos. Ya está ocurriendo lo mismo con vuelos hacia otras regiones. Y eso genera que haya cientos de miles de trabajadores que obviamente en una primera instancia son suspendidos en sus trabajos y que si la situación se prolonga en el tiempo, más allá de un mes, bueno, va a haber empresas que van a empezar a quebrar o van a hacer recortes profundos en sus nóminas de personal e inmediatamente eso significa que empieza a haber también un problema de demanda, que hay salarios que no se pagan, consumo que no se realiza y empieza a enfriarse rápidamente la economía, no solamente por este shock de oferta, se paralizaron las fábricas o se paralizaron los vuelos porque hay gente que no
puede ir a trabajar y las empresas deciden suspender la producción, sino que del lado de los bolsillos de los trabajadores que tienen que cobrar los sueldos, eso no llega, hay más desocupación, un impacto, una caída del consumo y también obviamente las inversiones. Nadie va a invertir, ningún empresario en este momento va a invertir porque la perspectiva es que viene todo para abajo. Entonces es difícil que haya empresarios invirtiendo. En este contexto, todos los países del mundo están viendo cuál es el herramental para compensar desde sus gobiernos, de sus estados, este efecto económico que se está dando en distintas regiones del mundo y que tarde o temprano va a llegar a la Argentina. Por ejemplo, la Argentina ya está llegando con la caída de las exportaciones, la caída del precio de las exportaciones y demás. Ahora vamos al caso argentino. Ahora, ¿qué están haciendo los distintos países para tratar de compensar eso? Bueno, básicamente sus gobiernos están adoptando distintas políticas que pueden ser o bajar impuestos para tratar de compensar a los sectores económicos que están en grave situación, el sector turismo, el sector de transporte, en algunos casos el sector comercial, y también darle aire a los contribuyentes que obviamente, esto está ocurriendo en Italia, se está discutiendo en Estados Unidos, no pueden pagar impuestos porque están en una situación de menores ingresos. La otra posibilidad, estoy anclando cuál es el herramental disponible, después vamos al caso argentino, por favor. La otra cuestión que está dando vuelta es si los gobiernos van a dar algún estímulo directo, se está discutiendo también en Estados Unidos y en otros países, como ven que va a aumentar el desempleo, directamente que haya más subsidios a la desocupación, al desempleo, ponerle dinero directamente en el bolsillo a la gente. La otra cosa que se está viendo es que los gobiernos, a través de sus bancos centrales, están bajando las tasas de interés de referencia en los países para estimular el crédito. Es decir, distintas medidas que están tomando los distintos gobiernos para tratar de salir de lo que ven por delante, que es una fuerte recesión con salto de la desocupación. En ese contexto, el margen que tiene el gobierno argentino para afrontar un shock económico de estas características es muy acotado. Ahora lo vamos a ver, pero es muy acotado. Fíjense lo que acaba de publicar el Instituto Internacional de Finanzas respecto a cuáles son las proyecciones para la economía mundial. El Instituto Internacional de Finanzas fue fundado a mediados de los 80 por los principales bancos del mundo y lo utilizan como un think tank del establishment financiero internacional de cómo ven las perspectivas económicas en el mundo. Bueno, marcan un recorte muy fuerte del crecimiento de la economía mundial para este año, que dicen crecería solo 1%, frente al 2,8% que creció en 2019, y la causa principal por ahora de esta desaceleración, que puede convertirse en recesión, es que China, que venía creciendo al 6-7% anual, se frena y se desacelera al 4% anual de crecimiento. Y explican esto que está ocurriendo en el mundo con esto que les contaba. Hay un shock de oferta. Si bien la epidemia funciona inicialmente como un shock del lado de la oferta, al cerrar las fábricas y las empresas del sector de los servicios, posteriormente se convierte en un shock de la demanda cuando los menores ingresos y beneficios arrastran al consumo y a la inversión. Es cuestión de tiempo para que las aerolíneas empiecen a despedir gente o el sector turismo empiece a despedir gente, y lo mismo con otros sectores fuertemente afectados por la crisis del coronavirus. Bueno, en ese contexto también hay un golpe muy fuerte para los países como la Argentina, que exportan materias primas, porque hemos visto ya en las últimas semanas, desde el principio de este año, una caída del precio de los commodities, es decir, de las materias primas que exportan estos países. Fíjense, muchos de los países emergentes, exportadores de materias primas, tienen un alto grado de integración comercial con los países más afectados por el coronavirus, por lo que sufren la reducción de la demanda y de los precios. Se les caen las exportaciones, ya sea porque se caen en volumen. Contaba la carne, exportaciones de carne argentina cayeron 30% en lo que va del año, con China como su principal destino, pero también hay una caída del precio de la soja, del trigo, del maíz, de otros países de la región que exportan petróleo, caída fuertísima del petróleo, pero también Chile exportando cobre. Caen todos los precios
de las materias primas. Bueno, frente a esto, ¿qué puede hacer Argentina? Y es lo que vamos a discutir ahora con Pablo Goldín y está también Damián Di Pace. Pero fíjense, todos los países de la región, como se les caen los precios de sus exportaciones y están saliendo capitales de la región, aprovechan para devaluar sus monedas, cosa que no habían hecho en la última década. El dólar está subiendo fuerte en Chile, está subiendo muy fuerte en Brasil, está subiendo en México, que tenía hasta hace algunas semanas el mismo valor del dólar que en los últimos 3 o 4 años. Bueno, para compensar el derrumbe que tienen de los precios de sus productos exportables y viendo que hay una salida de capitales muy grandes, los bancos centrales están acompañando, no hacen demasiada fuerza para evitar que las monedas se devalúen y con eso conseguir más competitividad. Bueno, Argentina devaluar no puede. Es decir, el Banco Central argentino trata de mantener lo más estable posible el dólar oficial con la ayuda del cepo, porque si no se aceleraría la inflación. No es un instrumento que esté a mano hoy en la caja de herramientas de Alberto Fernández ni de Martín Guzmán. Argentina bajar impuestos, que es lo que va a hacer Trump en Estados Unidos, y tal vez le discuten en el Congreso si además de bajar impuestos no debería ponerle plata directamente en el bolsillo a la gente, aumentando los subsidios por desocupación o los subsidios a sectores de menores ingresos. Y Argentina tampoco puede, porque hoy tiene déficit fiscal el gobierno y cualquier cosa que se quiera hacer bajando impuestos y agrandando ese déficit fiscal sin tener financiamiento, la posibilidad de conseguir algún financiamiento, es emitir más pesos, más inflación, que atenta contra la recuperación del consumo y más corrida al dólar. Bueno, aumentar el gasto público, esto que se está discutiendo, como les decía, en algunos países, no solamente en Estados Unidos, sino también en los países europeos, a través de distintos mecanismos que signifiquen, como se está cayendo la economía real, ponerle plata en el bolsillo a la gente a ver si se reactiva el consumo y de esa manera, o beneficios a distintos sectores económicos, por ejemplo, una línea de subsidios para el sector turismo, como han hecho varios países europeos o el propio Estados Unidos. Bueno, no hay mucho margen para hacerlo, por esto mismo que les decía, porque hay déficit fiscal en la Argentina y no hay financiamiento. El único instrumento que parece tener hoy a mano el gobierno argentino es lo que están haciendo también otros países, que es bajar la tasa de interés y tratar de estimular como sea el crédito, es decir, créditos blandos para algunos sectores que puedan ser afectados por la situación de recesión. Pero tampoco es demasiado el margen que hay porque la tasa de interés ha bajado mucho en la Argentina, ha bajado de 63 a 38% desde que asumió Alberto Fernández, ya está por debajo del nivel de inflación que hay en la Argentina, que está anualizado en el 50% anual, y cualquier baja de la tasa de interés se corre el riesgo de que se dispare el dólar, que se vaya al dólar y que no tenga ningún efecto en la economía real desde el punto de vista de la reactivación. Es decir, hay un escenario muy, muy complejo. Ahora lo vamos a discutir con Pablo Goldín, con Damián Di Pace, está también Carlos Fara desde el punto de vista político, porque esto sin duda ha sorprendido completamente al gobierno argentino. El gobierno argentino tenía, Alberto Fernández, lo hemos contado acá con Goldín, un plan de emergencia de corto plazo que era muy evidente y que, pese a que algunos decían que no había plan y que no había nada puesto sobre la mesa, sí estaba ese plan de emergencia de cortísimo plazo en marcha. Un plan de emergencia que estaba todo supeditado a la renegociación de la deuda en las próximas semanas para que Argentina no caiga en default y de esa manera poner en la mesa algún plan económico en serio para los próximos 3 años y medio. Este plan de emergencia, lo hemos contado varias veces acá, era un plan de emergencia o un plancito del cual Alberto Fernández no podía alardear, por eso cuando fue al Congreso ni siquiera habló de la política económica, y era un plan básicamente para ganar tiempo, estabilizar mínimamente algunas variables, evitar que la economía siguiera cayendo y apostar, si se renegociaba exitosamente la deuda, a una leve recuperación de la economía en la segunda parte del año. Bueno, lo que ha pasado ahora es que el impacto del coronavirus, de extenderse en el tiempo, lo que está ocurriendo no ya desde el punto de vista sanitario, sino lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la economía del mundo,
la crisis financiera internacional y la crisis en la economía real, que hay sectores directamente que están bajando las persianas en el mundo, amenazan con prolongar y profundizar la recesión argentina y hackean de alguna manera la posibilidad de extender demasiado el plan de emergencia que tenía en marcha Alberto Fernández. Fíjense los impactos, los 5 impactos directos que tiene lo que está sucediendo hoy en el mundo, y ahora vamos a ver cómo está devaluando Brasil, muy fuerte también en el día de hoy, cómo está disparándose el dólar también en otros países de la región, cómo está cayendo estrepitosamente Wall Street, qué pasó con las bolsas latinoamericanas, tuvieron que cerrar Wall Street, suspender las operatorias, y lo mismo pasó en Brasil con la bolsa de San Pablo, es decir, una crisis financiera que se extiende en todo el mundo. Bueno, sin duda, el principal impacto directo que ya está ocurriendo, no tenemos que esperar a que esto llegue, sino que ya está ocurriendo, es la caída de las exportaciones. Es decir, Argentina está sufriendo un shock en sus exportaciones y esto significa menos dólares y más recesión. Un shock por el lado de sus exportaciones, no solamente porque China compra menos, su principal comprador, su principal socio comercial, China compra menos, les decía, el caso emblemático de la carne, compró en enero 35% menos en volumen, sino porque hay una caída del precio de las exportaciones argentinas. La soja está casi 10% abajo de lo que estaba a inicio de año, lo mismo pasa con el maíz, con el trigo, con otras exportaciones argentinas. Eso significa menos dólares y significa más recesión, no solamente porque los sectores exportadores sienten el cimbronazo, sino porque esta es la única fuente de dólares que tiene la Argentina. Todo el plan económico pensado por Alberto Fernández estaba pensado en cuidar el sector exportador y cuidar estos dólares, porque cuanto más dólares hubiera por el lado de la exportación, más se podía financiar una expansión económica comprando importaciones con esos dólares, pudiendo financiar con esos dólares algún tipo de repunte del nivel de actividad. Esto está en jaque. Y además está en jaque por la caída de las exportaciones. Si esto se prolonga, la recaudación. Hoy el principal ingreso directo de mejora de la recaudación es las retenciones a las exportaciones, no solamente porque hay un dólar elevado, sino también por la expansión del sector agroindustrial. Bueno, es inmediato, menos exportaciones por la caída de los precios de las materias primas, menos recaudación, más déficit fiscal. Menos margen para estimular a la economía aumentando subsidios o tratando de ayudar a los sectores más postergados poniendo plata abajo de la pirámide. El segundo impacto directo que está teniendo esta crisis internacional es el shock al mercado interno, que todavía no lo hemos visto, pero todo parece indicar que lo vamos a ver en los próximos días. Esto se está viendo en términos de días. Lo que ha sucedido en las últimas horas, donde empieza a anunciarse la suspensión de todo tipo de eventos, espectáculos, convenciones, y así un montón de actividades del sector servicios, del sector turismo, es lo que ya ha ocurrido en otros países del mundo, empezando por Italia, y eso significa miles y miles de puestos de trabajo en jaque porque esas actividades no se realizan. Directamente es como un shock de oferta. Esas actividades desaparecen, se frenan totalmente. El turismo, hay que ver qué pasa con los shoppings, si esto se extiende, espectáculos, líneas aéreas paralizadas. Hay un shock al mercado interno porque el sector servicios es el principal sector del mercado interno en la Argentina. El tercer impacto de esta crisis, que hoy ha tenido un recrudecimiento y un estallido muy fuerte a nivel financiero, son las presiones sobre el dólar. La devaluación de Brasil, están todos asombrados por la magnitud de la devaluación en Brasil. Hoy está subiendo también muy fuertemente el dólar en Brasil, ya está en 5 reales por dólar. El dólar en Brasil a principio de año estaba en 4 reales por dólar. Es 25% de aumento del dólar en Brasil en apenas 3 meses o menos de 3 meses de principio de año en una economía que tiene 3,5% de inflación anual. Es decir, han pegado una devaluación fenomenal
y eso le mete mucha presión a la Argentina. Fíjense lo que ha hecho Brasil, 4 reales por dólar a principio de año, hoy estaba cotizando alrededor de 5 reales el dólar en Brasil, 25% aumento. Eso es una presión muy grande para Argentina. ¿Por qué es una presión muy grande? Y porque Argentina no puede devaluar, porque Argentina no puede generar que el dólar aumente al 2-3% diario como ha aumentado en los últimos días en Brasil. Volvamos a la placa anterior. Porque si efectivamente eso ocurre, hay una aceleración de inflación que desarma toda la idea esta de recuperar un poquito el consumo en marzo y en abril, o por lo menos evitar de que siga cayendo más fuerte la demanda en la Argentina. Pero no solo Brasil, hay una devaluación muy importante en todos los países de la región donde están saliendo capitales y los bancos centrales están aprovechando para devaluar sus monedas y compensar el efecto de caída de precios de sus exportaciones. ¿Por qué Brasil no se preocupa demasiado por la suba del dólar y porque no tiene un traslado inmediato a precios? Los brasileños no es que le subió el dólar 25% en lo que va del año y van a correr a los bancos a comprar dólares. Nadie se entera en Brasil de eso, están aplaudiendo los empresarios paulistas de San Pablo, los empresarios industriales, y hay que ver qué pasa con la inflación, pero es una economía que tiene 3% anual de inflación, no se preocupan demasiado por el shock inflacionario. El cuarto efecto de lo que estamos viendo en el mundo, sin duda, es el golpe a vaca muerta. Lo hemos contado varias veces acá, el petróleo sigue cayendo, derrumbándose a mínimos de los últimos 10 años, es muy impresionante. Hoy hubo una nueva caída del precio del petróleo a nivel internacional. Obviamente, cuando Trump anuncia que prácticamente un cuarto de los vuelos internacionales se paralizan en el próximo mes de las aerolíneas, eso es menor demanda de combustibles y hay una nueva caída del precio del petróleo. Eso pone en jaque a Vaca Muerta, que era la principal usina de inversiones y de dólares esperada por el gobierno de Alberto Fernández para los próximos años. Menos inversiones, menos dólares para Vaca Muerta. Y finalmente, el gran interrogante, habrán visto que siempre hemos puesto flechitas para abajo en todos estos efectos, el gran interrogante es la deuda. Algunos creen que efectivamente esto que está ocurriendo también pone en jaque la renegociación de la deuda contrarreloj. Hay una fecha límite, hay que cerrar antes de mayo, porque a mediados de mayo hay un vencimiento de 1.300, 1.400 millones de dólares, de un bono en dólares, que el gobierno, si no tiene cerrada la renegociación, está ante el dilema si pone una parte de las reservas importante para pagar ese vencimiento o cae en default. Bueno, algunos creen que esto demora todos los plazos y deja al gobierno muy ajustado en los tiempos para cerrar la renegociación de la deuda antes de mayo si esto se prolonga. Bueno, un escenario, como les decía, muy, muy complejo. Ya vamos con Pablo Goldín, con Damián Dipache, con Carlos Fara a analizar cómo cambia esto y qué posibilidad tiene el gobierno, si hay margen o no, por parte de Alberto Fernández, para poder evitar que la recesión no solamente se le prolongue un año más, sino que la recesión se le profundice. Alberto Fernández tenía una premisa de su gobierno que era evitar que la economía siga cayendo, y eso hoy está en duda. Bueno, ¿qué está